Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta entrega especial de Foro 506. Creo que vamos a estar entre los primeros medios que ahondemos en esta nueva realidad en los primeros 100 días del gobierno. Creo que el gobierno ha hecho algunos avances muy interesantes, muy disruptivos. Algunas cosas se podrían criticar, otras se deben de admirar y apoyar, pero lo cierto es que necesitamos hacer un análisis de enfoque muy profundo para poder entender desde la estrategia cómo el gobierno puede mantener sus fortalezas, aprovechar las oportunidades que le está brindando la coyuntura y la situación, determinar las debilidades que las hay, pero sobre todo prepararse para enfrentar las amenazas. Así es que hoy, con la ayuda y el análisis de Mario Quiroz y de Dieter Gallo, vamos a tratar de hacer un análisis comparativo en el tiempo, también con otros gobiernos, porque algunos pensamos que lo que nos presenta esta nueva administración realmente es disruptivo, es algo completamente diferente a lo que hemos vivido en décadas. Antes de entrar a micrófonos conversaba con Mario, que Mario hacía una disección de los distintos estilos de gobiernos y distintos modelos de gobierno que han habido a través de los años y cómo esos modelos dieron éxitos, pero luego también se agotaron. Y hoy justamente estamos ante el nacimiento de un nuevo estilo de administración pública. Así es que bueno, no me queda más, voy a dar la bienvenida para que podamos entrar en materia. Mario Quiroz, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, Dieter, y muy buenas noches a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. De un gusto estar con ustedes y como lo expreso siempre, Luis Fernando, un gusto estar en un programa donde hablemos de política con luces largas, ¿verdad? Y no caigamos en la electoralización puramente, que es lo que más oye uno en el resto de, de, de foros a veces donde participa y donde, hay que decirlo así, se acompaña a uno de políticos pertenecientes al establishment tradicional, y eso es lo que tienen en mente nada más. Por Así que supuesto. un gusto compartir con ustedes dos. Muchas gracias. Para los que no conocen a Mario, Mario es abogado de profesión. Eh, yo no tengo ningún temor en decir que a mi gusto es uno de los mejores analistas políticos. Ha trabajado en demografía, estudios demográficos, investigaciones, encuestas, con un tino enorme en sus análisis. Realmente a mí me sorprende Mario. También sé que su papá, quien le envío un saludo, que se encuentra en la Florida en este momento, a don Mario Quiroz Lara, exdiputado de la República, que es un hombre brillante, posiblemente uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Ha sembrado bastante en vos, Mario, pero también tenés méritos propios, así es que nada más aprovecho para saludar a tu papá. Y también nos acompaña Dieter Gallup. Dieter es especialista en ciencias políticas, es un analista joven, nuevo, pero también que marca la diferencia y además tiene una visión muy interesante en términos de logística, intercambio comercial, comercio internacional. Así es que hoy no solamente nos va a permitir analizar la política, sino también ver todos esos elementos anexos en donde también se están haciendo fortalezas, se están creando oportunidades, estamos aprovechando nuevos convenios internacionales y en medio de un momento que hoy no solamente nos reta a esto que le han llamado el nearshoring, que es acercarnos a uno de los mercados más importantes del mundo, también nos puede visualizar como en un nuevo concepto que se llama el friend shoring, es decir, los amigos cercanos, ¿verdad? O las costas amigas cercanas, o dicho de otra palabra, los aliados políticos estratégicos. Y creo que también el gobierno, además de todo lo que está tratando de hacer a lo interno, está haciendo una muy buena labor internacional y esperemos pronto de frutos. Ditier, buenas noches. Gracias por acompañarnos y es un placer tenerte aquí conmigo de nuevo. El micrófono está silenciado. Muchísimas gracias, Luis Fernando, y muchísimas gracias a Mario también, con quien tengo el honor por primera vez de compartir espacio. Yo creo que se te olvida algo muy importante, Luis Fernando, y es que siempre me gusta ponerlo en contexto y siempre lo pongo ahí, limonense de cepa, ¿verdad? Yo Sí, creo que es algo importantísimo. lo pensé, pero te lo guardé.
No, eso lo pongo como un orgullo independientemente de las situaciones que vamos a abordar más adelante. Y de verdad que no solamente el contexto político es importante, también el económico. Yo creo que ese abordaje económico que vamos a ver más adelante Ujú. va a ser de trascendental importancia para poder también definir una hoja de ruta de lo que hemos visto hasta ahorita y lo que podríamos visualizar más adelante. Así es que te dejo el espacio, Luis Fernando, para que iniciemos porque realmente sé que va a ser un espacio de mucho provecho. Bueno, cuando se cumplen 100 días de gobierno, mañana lunes, estamos definitivamente ante un mandato diferente, por lo menos en los años que yo tengo de vida, no he visto a un gobierno y a un presidente, sobre todo el presidente, y quiero hacer mucho hincapié en eso porque todo gira alrededor del presidente. O sea, el presidente tiene una enorme habilidad de hacer las cosas él, ciertamente delega, pero le pone el pecho a las balas. No sé si se dieron cuenta que hizo un pequeño video en el cual invitó a Oscar de la Hoya para que viniera a ver una pelea con Yocasta, la pugilista, la boxeadora nacional, diciéndole, soy Rodrigo Chávez, el presidente de la República, y quiero invitarlo cordialmente, no se pierda la oportunidad, venga y vea la mejor boxeadora que tenemos en la región, un elemento que usted tiene que reclutar, alguien que se tiene que llevar para allá. Y bueno, Oscar de la Hoya, ese famoso boxeador que hoy en día ya tiene una empresa justamente para promover otros talentos, dijo, señor presidente, para allá voy. Entonces, estos son pequeños mensajes, pero no dejan de tener grandes impactos, ¿verdad? Con movimientos económicos que no requieren gran inversión, nos ponemos también desde la promoción del país con sus talentos, que los tenemos, pero que han sido ocultos, sobre todo en la parte de deportes. Pero bueno, aquí quiero que entremos a una primera, a una primera parte del análisis, y es que ciertamente hay acciones que el presidente ha hecho para quebrar estructuras que parecían grilletes que llevaba nuestra sociedad. Eh, los medicamentos en nuestro país cuestan un 300, un 400, un 500, hasta un 1000% más que si los compráramos en Nicaragua, que si los compráramos en Panamá. Cuando a veces las personas viajan a México y ni qué decir a Europa, que es todavía más barato, se encuentran que los medicamentos cuestan un 25% de lo que nosotros pagamos. Y quienes hemos estado también en la parte comercial durante muchos años nos hemos dado cuenta que es que se han creado grupos clientelares y el gobierno ha creado de alguna manera, a lo mejor por acción o por omisión, barreras de entrada que hacen que haya grupos que se fortalezcan muchísimo, mientras que otros se les ponen las barreras de entrada tan altas que simplemente abandonan la causa y entonces terminan los costarricenses pagando de más. Tenemos también un problema muy serio en el cual se encuentran políticos sobre todo de Liberación Nacional, que son los que han tenido pues un oligopolio de los agroquímicos, ponen los precios, no dejan entrar nuevas moléculas, hacen el trámite o la tramitología, una cosa terrible, un vía crucis, una vía dolorosa. El arroz ha sido también una condena de décadas para nuestro pueblo, que es una comida básica y de la que se supone las personas más humildes acceden para tener algún tipo de alimentación y proteína, protegido con grupos industriales donde ellos son los que deciden cuánto se vende, cómo se vende, quién gana, quién pierde. Y el último movimiento, que vimos fue el aguacate con Luis Guillermo Solís, política de bloqueo a las importaciones de aguacate mexicano, que se suponía iba a proteger a algunos productores, pero lo cierto es que triplicó el precio del aguacate. Yo quisiera, Didier, hacerte esta primera pregunta y ante tantos frentes de batalla que está abriendo el presidente, ¿vos crees que aguante el fuelle, que tenga la fuerza para poder soportar 4 años a este ritmo? ¿O vos crees que de alguna manera esto es como un juego de ajedrez en donde algunas fichas van creando los siguientes escenarios de juego? Ciertamente hay una enorme expectativa de la población que apoya al presidente, el presidente está muy bien evaluado y la gente sigue las conferencias de prensa, pero el asunto es, ¿se podrá mantener este ritmo de pedaleo por todo este tiempo? ¿Cómo visualizás vos qué va a pasar ahora después de los primeros 100 días?
Muchas gracias porque me retroalimentaste muchísimo al inicio con todo lo que expusiste. Yo creo que es muy importante poder tener pues esa examinación previa de las cosas. Yo creo que, bueno, sin ser pitonizo, ¿verdad? Y sin tener la bolita de cristal, ciertamente lo que podríamos decir es que estos primeros 100 días han sido unos 100 días de un romance grandísimo, ¿verdad? De una luna de miel bastante significativa en lo que llevamos de este gobierno. No es algo nuevo, sí lo hemos visto en otras ocasiones también. Por ejemplo, creo que con Luis Guillermo Solís en algún momento se vivió algo similar también en los primeros 100 días. Había una aceptación importante, tal vez no tan apabullante como la que estamos viviendo en este momento. Incluso en 1994 con José María Figueres se vivió algo muy similar también. Y así se ha vivido en otras etapas de nuestra vida republicana. Pero con relación a Rodrigo Chávez y con lo que está haciendo actualmente, me parece que podría ser algo que se pueda mantener en el tiempo definitivamente, considerando pues que está haciendo las cosas de una manera diferente y que evidentemente está golpeando donde tal vez pues algunos costarricenses esperaban que se golpeara hace mucho tiempo. Yo creo que el hecho de que haya desaparecido el PAC de alguna manera de la escena política, de la arena política, y que de alguna manera se esté haciendo lo mismo con el Partido Liberación Nacional, que muchos costarricenses le han achacado muchos de los males del país, pues evidentemente, pues claro, crea una conciencia importante alrededor de la figura del presidente y por supuesto que me parece que pues el apoyo va a continuar creciendo. Y no solo eso, también se ha puntualizado mucho sobre el papel de la prensa, ¿verdad? A la hora de la comunicación, en la influencia que ha ejercido durante mucho tiempo en el psiqui del costarricense y que este ha sido un despertar, ¿verdad? Evidentemente, porque pues ahora hay medios de comunicación independientes, medios de comunicación locales que le permiten a los costarricenses no solamente poder generar conciencia y criterios, sino que también hay ahora influenciadores, analistas y otro tipo de personas que también están influyendo en las decisiones costarricenses y que llegan de una manera más directa. Antes teníamos que esperar a poder sintonizar un canal de 12 a 1 para poder ver las noticias. Ahora lo podemos ver en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Y esa generación de conciencia, evidentemente, pues hace que con el paso del tiempo las cosas se vayan manteniendo. Y por supuesto que ahorita, pues no solamente un sector importante de la prensa independiente está de parte del presidente, sino que también influenciadores y otros medios, ¿verdad? Que claramente hacen de que pues se mantenga y muchísimo, ¿verdad? Pues la posibilidad de darle generar ese apoyo al presidente de la República, a los ministros inclusive también y a los diputados de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, que bueno, en este caso pareciera que solamente Pilar Cisneros está luciendo, pero también por ahí hay otra diputada, que es la diputada Pilar, que ahorita no recuerdo el apellido, perdón, no es Pilar, Pilar Cisneros, y también hay otra diputada que ahorita recuerdo el nombre, que también ha estado haciendo un papel muy importante, ¿verdad? Que ha estado muy de cerca con el presidente, que le ha estado hablando muy de cerca, muy al oído y que también ha estado visitando comunidades y que esto ha sido muy importante porque también ha influido mucho en la toma de decisiones. Entonces yo creo que esa cercanía del pueblo, de los ministros, del presidente, ahora de los diputados, creo que sí está generando pues un impacto positivo y podría ser que veamos que esto trascienda más allá de los 100 días y posiblemente pues termine en administración, siendo una administración bastante exitosa, ¿verdad? Con relación al tema de la popularidad. Y es que lo que vos decís me trae una imagen a la mente, porque yo te hacía el símil de que si el presidente podía mantener ese ritmo de pedaleo, y entonces, aunque yo no conozco mucho de ciclismo, sé que los equipos de ciclismo hay diferentes miembros, digamos, que van haciendo que un puntero se proteja contra el viento, lo motivan y lo llevan, y ciertamente tenés razón, ha habido enormes ataques de la prensa o de algunos medios. Tradicional. Exacto, pero los regionales están pedaleando con el presidente y están llevando el mensaje y replican el mensaje. Entonces, bueno, eso nos diría que podríamos sobrepasar y que tal vez la luna de miel aguante para un tiempito más. Ahora, Mario, lo tuyo, sos una persona muy fina en el análisis y me encanta sobre todo cuando analizas los fenómenos. Y yo creo que el presidente está mostrándonos un fenómeno en términos de comunicación, ¿verdad? En comunicación política, pero no entendida como la comunicación
simplemente de transmitir algunas políticas de Estado o llevar quejas, digamos, a la opinión pública, sino que yo pienso, Mario, que aquí hay que entender la comunicación del presidente, digamos, como una comunicación de dos caras. Primero, decía aquello que veíamos en la escuela y en el colegio de la comunicación, que existe un emisor, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante analizar lo que se dice, el contenido de la comunicación, la forma en que se dice, en dónde, cuál es el escenario en el que se dicen las cosas. Por ejemplo, el discurso que se dio en Guanacaste fue muy impactante para una zona que se había sentido abandonada, inclusive ofendida por Carlos Alvarado en el gobierno anterior, y que ahora más bien llega un presidente que aparece pues casi como un héroe, y las personas se sienten, digamos, con ese vocero y en unas condiciones de invitarlo a su casa, y él se siente cómodo en su casa y baila y se monta a caballo y envía una serie de mensajes. También, y creo que muy importante, el por qué se dice, ¿verdad? Entonces es como el qué, el cómo, el cuándo y el quién. Por el otro lado, uno de los grandes retos de la comunicación política también está en el receptor. Yo pude haber tratado de ser muy claro, pero en medio de utilizar mucho el lenguaje técnico o en medio de tratar de enfocar un problema, no lo llevé a la sencillez, a la simpleza, para que transversalmente todas las personas lo puedan entender. Entonces nos encontramos con quién recibe el mensaje, cómo interpreta lo que se dice, si realmente tiene el impacto que el emisor trató de dar, ¿verdad? Y aquí entonces nos encontramos en esa contracara, digamos, del receptor, algunos medios de comunicación que tratan de desestimar el mensaje del presidente, pero encontramos una enorme cantidad de personas que dicen, no, yo no escuché eso, yo escuché esto otro, y como que replican de una forma muy interesante que el mensaje se está recibiendo igual para una enorme multitud y con enorme diversidad, digamos, si se quiere, como de nichos de mercado. Entonces, te pregunto acá, ¿tienen algo que hacer todos estos que atacan, háblese de partidos políticos o medios de comunicación que no han dejado de guerrear? Y por el otro lado, ¿de dónde emana esta magia que tiene este señor para tener esta habilidad de comunicación? Porque hay gente que se pregunta, ¿será que tiene un gran equipo de comunicación? Y yo creo que no, que es simplemente un don, es una habilidad que tiene el señor. Quisiera que hablemos un poco de comunicación, Mario. Sí, muchas gracias, Luis Fernando. Yo creo que tocas unos puntos muy interesantes. Yo empiezo por algo que dijiste. Todo mensaje, toda comunicación se da dentro de un contexto. Y si uno analiza el contexto en que estamos, para resumirlo, le podríamos decir que se da en un momento en que está enfrentado lo tradicional con lo no tradicional. Y si recordás en el último programa que estuvimos juntos, yo decía que había 5 factores de poder que habían entrado en crisis, y esos eran partidos políticos, sindicatos, prensa, iglesia y empresa privada. Todos han sufrido algún tipo de transformación, crisis. En el último programa lo detallamos algún poco, pero eso es lo que yo llamo, y no voy a hablar del establishment político, el establishment tradicional, ¿verdad? Y todo ese establishment tradicional, ustedes muy bien lo han dicho, desde la campaña viene enfrentado el presidente. El presidente, por su parte, dentro de ese contexto, desde la campaña, se ha dedicado a hacer la antítesis de eso tradicional, y ha tenido en ese contexto, un mensaje muy claro y muy simple. 2, él es un comunicador muy eficaz. Tal vez a alguna gente no le guste la forma en cómo lo hace todo, pero es muy eficaz, habla con un lenguaje transparente, directo, muy ejecutivo. Y después, hay que reconocerle que el hombre desde la campaña giró sobre 4 o 5 ejes principales, ha sido consistente en estos primeros 100 días en las acciones que ha tomado sobre esos 4 o 5 ejes.
Y mi hipótesis aquí, para que se los tiro, para que ustedes lo consideren, mi hipótesis es que dentro de ese enfrentamiento de lo tradicional y lo tradicional, la gente está harta de lo tradicional. Y si le siguen haciendo oposición de la forma tradicional que se lo están haciendo, eso solo va a fortalecer más al presidente. ¿Por qué? Y ya lo ha probado, ojo, por ejemplo, a Liberación Nacional. Liberación Nacional agarró a golpes a Luis Guillermo Solís y a Carlos Alvarado, con razón o sin razón, eso es otra cosa, pero con una línea de pensamiento que es: los vamos a agarrar a golpes, los vamos a tirar al suelo, y eso lo que hizo fue que la gente lo que dijera: el PAC es igual a la unidad y liberación, pero no hizo que la gente dijera: volvamos a Liberación Nacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que el presidente, y coincido con Dieter con lo que dijo, esta luna de miel, si el hombre la sabe manejar, eh, va a durar más. ¿Y por qué creo también, Luis Fernando y Dieter, que hay que ponerle atención? Hay que ponerle atención en que en su comunicación el presidente siempre empieza por el por qué, y su mensaje está centrado en por qué hace las cosas, por qué está tomando las acciones. Y eso ha sido tan exitoso en su comunicación que ha logrado que le perdonen algunos errores en el qué y en el cómo, ¿verdad? Y todavía tiene ese beneficio. Y aquí hay un tema que yo creo que el presidente ha logrado, no lo ha dicho así, pero lo ha logrado con acciones, que es si se podían hacer cosas. Y en los 5 o 6 ejes que él ha tomado, teníamos a lo tradicional, que ya lo dijimos, que cada vez el mensaje era: no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Bueno, el presidente lo hace, y lo hace también, Luis Fernando y Dieter, en algo que no podemos dejar de lado. Ha sido muy hábil en endosar y asumir responsabilidades que le tocan y ver qué responsabilidades no le tocan. Ya yo hice mi parte desde el Ejecutivo, ahora le toca a usted Asamblea Legislativa y le toca a usted Poder Judicial hacer lo propio. Yo esto es lo que puedo hacer. Y esa ejecutividad también se transmite en su comunicación y hasta en las conferencias de prensa, que es una puesta en escena del presidente dirigiendo una orquesta. Así es. Dieter, dándole un poquito más de seguimiento a este mismo tema de la comunicación, que yo sé que a vos te apasiona y además tenés una enorme habilidad también para comunicarte. Escribís muy bien y yo invito a las personas que te sigan en tus páginas como Dieter Gallup, porque realmente es exquisito leerte, ver el análisis que haces y esa capacidad que tenés de comunicar. Eh, yo he hecho una interpretación y no sé si vos estarás de acuerdo conmigo y apoya exactamente lo que nos dice Mario Quiroz. Si 7, que yo creo que debe ser un número un poquito más alto, pero si 7 de cada 10 costarricenses apoyan la gestión de don Rodrigo Chávez, yo he querido leer esto a la inversa y yo creo que aquí es donde está faltándole a Liberación, a la Unidad y a otros partidos más pequeños a la hora de confrontar y hacer eso que ellos le llaman la oposición responsable, que a veces más bien pareciera que es como tratar de meterle palos a la carreta, ¿verdad? A las ruedas de la carreta para que se frene el asunto y entonces es defender ese establishment que decía Mario. Entonces, mi análisis al inverso es que si hay 7 de cada 10 personas apoyándolo, significa que hay 7 de cada 10 personas que rechazan, repudian o están despreciando el sistema antiguo y se están enamorando, porque no sé si vos lo has visto, pero entre amistades y demás, me he encontrado gente, o inclusive seguidores del programa, que me han escrito y me han dicho: Luis, yo no voté por Rodrigo Chávez, pero realmente estoy cambiando de opinión y hoy en día veo que las cosas van bien y me siento más seguro y quiero invertir y estoy haciendo modificaciones en la finca y, o sea, están como en otra visión, ya se salió del miedo, ¿verdad? Este miedo, este encierro en el que nos tenían, no solamente físico, sino también mental, y estamos viendo cómo
el costarricense, por primera vez el ciudadano pasa como al centro de la política, ¿verdad? O sea, es bajarle el costo de la vida, traerse a la persona, preocuparnos por los niños, tratar de trabajar con las carreteras, mejorar las condiciones, bajar los precios, etcétera. Y hace unos días escribí un artículo que se llamaba El PLN en la apnea del sueño, este ahogo terrible que le da, ¿verdad? Entonces la persona se despierta sobresaltado, pero no sé, y lo peor, no sabe si es un sueño, si es una realidad, si le está dando algo, ¿verdad? A mí me parece que los partidos están cometiendo errores. Antonio Álvarez de Santi hace unos días participó en una entrevista y entonces a mí me pareció muy sincero lo que dijo, ¿verdad? Él dijo, bueno, yo no tengo miedo de criticar, yo no tengo miedo de hablar y de expresar mis ideas, pero soy consciente de que los diputados de la fracción, no todos, pero la mayoría, no quieren enfrentar al presidente por el temor de ver la avalancha de popularidad y cómo la gente también, como vos bien decías, son escuderos que lo defienden en el pedaleo. ¿Cómo ves la comunicación y qué posibilidades, si es que las tienen, o cuál sería la estrategia, según tu visión, que debería de tener la oposición para sumar, no para restar? O sea, no significa no criticar o no modificar un proyecto, pero tampoco significa bloquearlo y empezar a hacer declaraciones de prensa afectando y tratando de destruir sobre lo que se quiere construir. ¿Cuál es tu visión de esta parte comunicativa? La vida republicana implica necesariamente balance, y el balance se ve reflejado, pues por supuesto, en los frenos y contrapesos, y la Asamblea Legislativa es la llamada precisamente a hacer ese contrapeso importante tanto para el Poder Ejecutivo como hasta para el mismo Poder Judicial. Yo creo que ahorita los diputados están calculando, muchos, porque muchos son políticos ya repitentes, principalmente en el Partido de Liberación Nacional, que son muy suspicaces, son personas que van a tener mucha cautela a la hora de generar algún tipo de comentario, porque precisamente, si lo notamos en este momento, prácticamente no hay ningún diputado que quiera pues enfrentarse de una manera directa, frontal, al presidente de la República y el poder ejecutivo en su generalidad, independientemente de los asuntos que hayan en este momento, independientemente de todos los escándalos que podamos ver, porque yo creo que nadie quiere jugarse el chance en este momento de ser el enemigo, uno de los enemigos del país, porque claro está de que pues ese apabullante número de popularidad que tiene el presidente en este momento puede ser totalmente aniquilador para cualquiera que se le enfrente. Y por supuesto, máxime si es un político de la Unidad Social Cristiana, de Liberación Nacional, hasta el mismo Frente Amplio, que hemos visto una parsimonia total con el Frente Amplio, que a mí básicamente me tiene casi que asustado, ¿verdad? Ver un Frente Amplio tan tranquilo frente a la situación que estamos viviendo en este país, máxime que es un gobierno que pues a todas luces gira un poco hacia la derecha, y por supuesto que ideológicamente es confrontativo hacia el Frente Amplio, y me parece que pues en este momento más bien han buscado tender puentes lejos de ir a la confrontación, y eso es muy importante. Incluso vemos a los sindicatos muy tranquilos, muy a pesar de que en este momento en el sector público ya suman más de 2 o 3 años de no tener aumentos en los salarios, y todo el mundo está muy tranquilo, quizás a la expectativa de ver qué pueda pasar, quizás esperando alguna solución, pero me parece que incluso los grupos de presión están siendo muy, muy cautelosos en cuanto al tema del enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. El tema de la comunicación me parece trascendente. Yo sé que aquí el tema de la comunicación, por supuesto que es muy bien manejado por doña Pilar Cisneros. Doña Pilar, pues una persona con muchísimo conocimiento, que siempre ha estado en el ojo público, que siempre ha estado ahí opinando, siempre ha estado haciendo muchísimas intervenciones desde diferentes puntos, ¿verdad? No, no solamente escritos, también en videos. Bueno, ella ha estado muy, muy activa desde que se separó de Teletica, y por supuesto que esa crítica que ella generó cuando ella salió de Teletica caló muy profundo en muchos costarricenses. Por otra parte, llama poderosamente la atención algo que dijiste ahora, y algo que dijo también, creo que Mario lo mencionó, sobre el tema de, pues, cómo la prensa tradicional hace su ataque tradicional. Ahorita por cierto, acaba de leer en Cere hoy un ataque que le hacen al presidente Chávez porque él tuvo un gesto que llamó poderosamente la atención, porque no se puso de pie, porque la espada de Simón Bolívar no, pues pasó al frente de él y él no se puso de pie. Bueno, esas son cosas que
no tiene ninguna relevancia en absoluto. Por otra parte, están hablando del tema de la ocupación hospitalaria y el tema también de haberse traído abajo el decreto de emergencia nacional, que dicen que la ocupación sí está muy pues alta en varios hospitales, y cuando me pongo a ver el tema de la ocupación, dice que está a 120% de la ocupación, por ejemplo, en el hospital de Ciudad Neyli, y son solo 5 camas. Entonces estamos hablando que hay 6 personas internadas. Entonces, ese tipo de noticias, ¿verdad? Cuando ya entramos al trasfondo, definitivamente nos damos cuenta de que son ataques que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, vemos también un recurso de amparo que le presentan a la ministra de Salud, a la doctora Jocelyn Chacón, donde dicen específicamente de que no tiene acceso a la información del Ministerio de Salud, cuando siempre se ha manejado a través de una oficina de prensa. Entonces, es cierto, todos queremos tener opiniones y todos queremos tener las intervenciones de los jerarcas, pero para eso existe una oficina de prensa en todas las instituciones del Estado, en todos los poderes del Estado, y se están haciendo las cosas de manera ordenada. Entonces, cuando hablamos de comunicación, por supuesto que la comunicación es muy fluida. Las conferencias de prensa posteriores al Consejo de Gobierno son bastante abiertas. Ahora estamos viendo medios de comunicación que muchos de nosotros no conocíamos. Ahora estamos viendo medios regionales, estamos viendo medios provinciales, cuando antes Con básicamente unos solo... periodistas buenísimos, porque las preguntas son realmente muy Claro. buenas y muy enfocadas a la necesidad particular de una... En algunos Ajá. casos, tampoco podemos obviar de que algunos llegan ahí a hacer el berreo, ¿verdad? Que algunos llegan a quejese aquí, pero sí, ciertamente vemos cómo los medios de comunicación locales están teniendo una trascendencia importante, y ahora sí la información está fluyendo directamente a quienes lo necesitan. Y yo creo que esa estrategia del gobierno de darle esa oportunidad, de dar ese espacio para estos medios de comunicación ha sido la clave del éxito, porque precisamente, como te digo, reitero, le está llegando la información Lo escudan, claro. de una manera directa quienes la quieren escuchar, y están escuchando lo que realmente quieren escuchar. Podríamos llamarle populismo. A mí me gustaría llamarle más bonito, me gustaría llamarle información que fluye, la verdad. Claro, claro. No, una vez tuve yo de invitado en el programa a José Aguilar Berrocal, quien iba a ser vicepresidente o quien se postulaba como vicepresidente en el Partido Liberal Progresista con Eli Feinstein. Y entonces, José es una persona con una enorme sensibilidad social y además es un activista que ha estado eh, eh, viviendo, digamos, desde la ruralidad todos aquellos atropellos y torpezas del PAC con respecto al manejo de la pandemia. Entonces yo le decía, pero José, es que Costa Rica, y él me decía, no, 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 vea, ¿cuál Costa Rica? Si usted me dice la Costa Rica de Escazú, no me la compare con la Costa Rica de la Cruz, ni con Nicoya, ni con Liberia, y ni qué decir con Cañas Dulces, y con un montón de pueblitos que no les llega ni el agua, que las calles son completamente polvo, en donde no hay dónde trabajar. Para ir a la pulpería hay que andar 1 hora a caballo. O sea, no, no, Luis dice, ¿cuál Costa Rica? Y por eso yo te decía que estos medios se vuelven de alguna manera emisarios que llevan un mensaje desde la irrealidad del gran área metropolitana hacia la realidad, digamos, muy lejana y viceversa, ¿verdad? Ellos son los que jalan esa partícula de información. Ahora, Mario, seguimos sobre este análisis que los administrativos le llaman FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Viendo una fortaleza que yo percibo como muy interesante, es que si te das cuenta, ciertamente el presidente ha atacado a algunos sectores, a algunos grupos de ese establishment que vos decís, pero por el otro lado también ha tenido la habilidad, digamos, de reunirse con los sindicatos y de alguna manera, como bien decía Dieter, mantener una relativa calma, una tregua para que lo dejen trabajar. Ellos están a la expectativa de la ley de empleo público y ahora piden la cabeza de Rocío Aguilar, la superintendente de pensiones, y quieren que se quite la regla fiscal. Entonces, bueno, esto no deja de ser una guerra anunciada, ¿verdad? Ya un conflicto, una crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, Mario, cada vez que vienen estas conferencias de los martes, hay sectores que reciben un confite, un premio, un incentivo. Vemos que, por ejemplo, los ecologistas ahora con las áreas de protección, luego los industriales, cuando se habla de, bueno, los industriales y los productores agrícolas, ¿verdad? Cuando se les dice que se va a bajar los costos de los agroquímicos que de alguna manera también encarecen,
cuando critica al Senado y también ofrece hacer cambios en subasta para que ellos puedan recibir un pago en efectivo, un pago inmediato, no esperarse 60 ni 90 días en un supermercado, sino recibir el pago ahí con un precio justo y que a su vez se disminuyan los costos de intermediación para que también el consumidor gane. Hemos visto cómo se generaron, creo que más de 40 reuniones en los Estados Unidos para traer inversión extranjera, cómo se envió al canciller de la República a Corea del Sur para hacer negociaciones con Samsung, con Hyundai, con Daewoo y con otras grandes industrias de Corea. Entonces, de alguna manera, el presidente está tocando segmentos y dando tranquilidad, paz, excepto los colegios profesionales, excepto los industriales del arroz. Y entonces la narrativa o la contraargumentativa del Partido de Liberación Nacional y de los que defienden el partido tal cual está y no despiertan de esa apnea del sueño, es que esta cantidad de promesas tiene los días contados y ellos argumentan porque no se va a poder cumplir. Entonces yo te digo, ¿cómo visualizas vos esa comunicación sectorial? ¿Cómo crees que esta argumentación del PLN pueda caer a un gremio cuando el gremio de alguna manera se siente por primera vez en décadas tomado en cuenta? Ve el caso de los indígenas, que ahora también se les va a dar apoyo económico a través del FONAFIFO por la protección de bosques y demás, que no deja de ser un círculo virtuoso. ¿Cómo visualizas el argumento, la narrativa oficial del establishment cuando de alguna manera los distintos gremios están por primera vez tomando beneficio? Yo creo, Luis Fernando, que hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Uno es un fenómeno que estoy investigando, pero no tengo todavía una explicación clara. Si uno ve las administraciones anteriores, el Ejecutivo podía estar haciendo buenas cosas, pero había una que a mí no me gustaba y entonces ya yo estaba en contra del gobierno. Este gobierno del presidente Chávez ha logrado de alguna forma darle vuelta a eso. Y más bien hay gente que por una cosa que está haciendo el gobierno, más bien le gusta el gobierno, a pesar de que puede haber otras que no le gusten tanto. Y ojo, eso no es menor. Dos, vos tocás el tema de la oposición y creo que tampoco es menor, Luis Fernando. Primero, varios factores. Uno, hablar de comunicación. Creo que el error de los partidos tradicionales es que solo se hablan entre ellos, ¿verdad? Y sus discursos y su comunicación y los mensajes que emiten es entre ellos. A poca gente le importa, y ahora que mencionaste a mi papá, él siempre lo decía, a poca gente le importa lo que yo diga en control político un martes a las 3 de la tarde en la Asamblea Legislativa. Eso no le resuelve ningún problema a nadie. Y la gente lo que quiere es que esa cosa que llaman políticos trabajen, se pongan de acuerdo y poco le importa quién preside la comisión de hacendarios y esas cosas. La mayoría de la gente, y creo que el presidente ha logrado ser muy hábil en eso, él sabe a quién le está hablando y el presidente no le está hablando nunca a los partidos. Le está hablando más allá, se los está saltando y se está saltando, Víctor y vos lo dijeron ahora, se está saltando también la intermediación de algunos medios en su forma de comunicarse. Y ojo que ahora ustedes mencionaron lo de los medios regionales, no es tampoco algo que se pueda ver como algo ahí insignificante, sí. Insignificante, es una estrategia muy clara. Dos, ha ido a las provincias periféricas, ha reconocido que esas son las que les dieron el triunfo. Dieter, lo puede decir, la realidad de Limón a hoy es dramática. Limón es una provincia que sí, todos los gobiernos van y dicen, lo hemos tenido olvidada. ¿Qué se hace? Cada 4 años nos acordamos porque hay elecciones, cada 2 porque hay municipales, pero nada más, y no se hizo nada en Limón. Y entonces tenés un presidente que está haciendo cosas, de nuevo, a alguna gente le puede gustar la forma, todo, pero yo creo que no se puede ser tan mezquino de no reconocer que está haciendo cosas. Y una oposición, Luis Fernando,
que para mí el principal problema que tiene es que a hoy, y si ustedes me logran decir en esta conversación, responder esta pregunta, los invito a almorzar toda una semana seguida, que me digan cuál es la visión de país que tiene cualquiera de los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa. Excluyo al Frente Amplio, porque yo sí creo que el Frente Amplio, a pesar de que coincido con Dieter, que legislativamente, pero yo sí creo que el Frente Amplio es el único que en su dimensión pequeña, pero actúa como un partido, tiene ideología, tiene claro qué quiere y uno lo ve. Pero fuera del Frente Amplio, Liberación, y lo decía yo en varias ocasiones esta semana, Luis Fernando, el problema de Liberación no es solo que cambien el comité ejecutivo, el problema de Liberación es que en su base es un cúmulo de cacicazgos territoriales eh, que ganan distritales, les da para ganar municipales cada vez menos, y para poner un diputado en la lucha interna, pero que poco les importa de construir una visión y una agenda de país. Se criticó mucho al presidente de que ahora al inicio de su gobierno, cuando él tenía la iniciativa, no se le vio una agenda de proyectos. Bueno, ya estamos con iniciativa de los diputados y yo tampoco veo de ninguno una agenda de proyectos que sea interesante. Ahora ustedes tocaban el liberal progresista. O sea, el presidente habla, sale con la noticia de eliminar ayer el decreto de, el decreto de emergencia, que yo podré tener mis opiniones, pero creo que el decreto de emergencia, nadie está diciendo, y el presidente tampoco lo está diciendo, que el COVID se haya ido, pero ya las justificaciones del decreto de emergencia ya no están. Habla de eliminar los colegios, las tarifas mínimas de los colegios profesionales, y el liberal progresista, Luis Fernando, lo que presenta es un proyecto para prohibir la exportación y comercialización de la flora y fauna costarricense. O sea, es una desconexión de la realidad, y aquí hay algo que les voy a decir, y tal vez yo en esto, yo creo que por eso me invitan a estos programas, porque digo las cosas un poquito atrevidas. Yo en lugar, si fuera de liberal progresista, en lugar de escoger la ruta tradicional de enfrentarme al presidente y hacer oposición, más bien, por ejemplo, diría, bueno, la ruta del arroz, que es algo, pongo el ejemplo de liberal progresista porque eso va con su agenda. Bueno, presidente, ya usted dio el paso en el Ejecutivo, hagamos equipo en el legislativo y sigamos adelante con lo que necesitemos complementar eso. Y más bien se montan y Agreguemos los también, frijoles y agreguemos el maíz y todo lo que se pueda meter ahí. y aprovechan también lo que es, lo que le gusta a su base. Pero enfrentársele a Rodrigo Chávez desde la oposición en la forma en que lo están haciendo, para mí no tiene frutos. Le encuentro explicación y no sé si van a coincidir conmigo. Y la explicación es que creo que todavía no saben cómo manejar el fenómeno de Rodrigo Chávez. Y todavía creen que es lo mismo de hace 30 y 40 años, de cuando estábamos en la época del bipartidismo, y bueno, había que darle al que estuviera al frente a ver cómo rascaba algunos puntos. Ya esa no es nuestra realidad, pero las cosas, como bien decía mi abuelo, no son como uno quisiera que fueran, no son como deberían ser, son como son. Y parece que los partidos de oposición todavía no han aceptado cómo son las cosas. Mario Quirós nos da un pase extraordinario, Didier, porque aquí entramos justamente en la cancha tuya. Y pasamos, digamos, a la parte de oportunidades. Cuando se presenta esta emergencia, este fenómeno de la pandemia, yo creo que nadie, ni en la visión más futurista, ¿verdad? O en la visión más de terror, digamos, ni Stephen King pudo haber visto todas las consecuencias, no tanto, o dicho de otra forma, más allá de las muertes y la enfermedad y secuelas, sino la paralización, el daño económico profundo, y sobre todo nos puso frente a los ojos una realidad increíble, y era
que el mundo no puede depender de un único país para abastecerse, que el mundo no puede estar cruzando los océanos cuando hay amenazas de cambio climático, cuando tenemos hasta piratas en algunas costas, cuando el mundo se nos hizo tan pequeñito que un terremoto o un maremoto nos frena completamente la logística le encarece la vida al mundo, nos elimina la posibilidad de traer producto terminado o enviar materias primas. Entonces nació esa visión que es algo muy nuevo, que es este nearshoring o costa vecina o dicho de otra manera, contratar dentro del barrio. Entonces, algunos analistas geopolíticos, digamos, dicen que el mundo va a cambiar y que, digamos, la solución que tiene América es hacerse cliente y suplidor de América, es decir, trabajar por bloques. Nuestro continente puede negociar con Europa, pero tenemos que buscar de alguna manera, con todas nuestras ventajas comparativas y competitivas, hacer un mercado muy fuerte desde Brasil hasta el Canadá. Ahora bien, vos en el programa anterior nos decías algo que yo no había visualizado y eran las enormes oportunidades, ya no solamente de un APM Terminal que debe mejorarse, que debe renegociarse, que debe ser más eficiente y más eficaz y más barato, sino que adicionalmente la enorme oportunidad y potencial que tiene el Pacífico para poder llegar a California y toda esa costa que es virtuosa hasta Chile, Perú, Argentina y demás. Entonces, en términos de la logística y de las oportunidades, ¿crees vos que esto sigue, digamos, será actividad para el próximo año? ¿Ya lo estarán trabajando? ¿Vos ves, visualizás la posibilidad de una solución rápida de correr con la contratación de un muelle, tal vez no Caldera, pero de repente, no sé, algo en Guanacaste? ¿Qué otras oportunidades se le pueden dar a Limón? Porque hoy, como nunca, las costas tienen la mayor posibilidad, la enorme oportunidad de crecer como nunca. En la mayoría de los países las costas son las áreas ricas, pero en nuestro país las costas son lamentablemente las áreas abandonadas y pobres. ¿Qué visualizas vos dentro de estas oportunidades en el análisis para que el presidente sea súper eficaz en movimientos rápidos? Y la otra, ¿estamos preparados? ¿Realmente tenemos la gente, la capacitación, la infraestructura? Sabemos que no, pero ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, el presidente tiene que definir una agenda país que no tiene en este momento porque pues, el Plan Nacional de Desarrollo no existe en este momento. Tengo entendido que sería para el mes de septiembre o de octubre que tendríamos un Plan Nacional de Desarrollo donde podríamos tal vez ya empezar a definir un poco la hoja de ruta a los próximos 4 años. Sin embargo, las costas siempre han sido un caso pendiente, más que todo por un tema de liderazgos. Evidentemente, los liderazgos provinciales en las costas, como bien lo decía ahorita Mario, se dedican principalmente a un tema de buscar elecciones municipales, tener comités ejecutivos cantonales, distritales, provinciales, que se dedican únicamente a reciclar y a mantener liderazgos en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades, pero sin una hoja de ruta que pueda definir el derrotero de estas comunidades. Y así se ve reflejado en los números que tenemos en la región Brunca, que es la región más pobre de Costa Rica, así lo vemos también reflejado en la zona de Limón, de donde yo soy. Lo hemos reflejado en la zona norte, en la zona sur-sur, en la zona del Pacífico Central, que no solamente está acompañado de pobreza, sino que también de un alto índice de criminalidad que ha sido sumamente difícil poder contrarrestar y que más bien va en crecimiento. Entonces, sí hay cosas que el presidente ha hecho excelente y yo creo que el tema de comunicación lo ha hecho, bueno, magnífico, pero ciertamente la deuda con las zonas costeras está abierta. Aún esa deuda se mantiene pendiente, no tenemos una hoja de ruta definida y ciertamente algunos liderazgos hemos estado buscando la posibilidad de poder presentar estrategias, de presentar soluciones, pero yo creo que esto va a tardar un poco más. El tema particularmente del Pacífico, me apasiona mucho hablar del Pacífico porque yo no, aunque no soy del Pacífico, pues sí mantengo una relación muy estrecha y conozco mucho de la situación que se está dando en esa zona. Y yo sé que particularmente en el Pacífico Central,
la posibilidad para que Caldera pueda crecer tuvo que haberse dado hace aproximadamente 10 años y nunca hubo presión por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que Caldera, la Sociedad Portuaria de Caldera y los operadores que estuvieron en su momento hicieran las ampliaciones necesarias. Ni siquiera, para que tengan una idea, en este momento se cuenta con grúas Pórtico en la zona del Pacífico, donde en Limón aquí tenemos 2 que están subutilizadas en Habdeba y tenemos 6 grúas Pórtico solamente en el muelle de APM Terminals. Entonces, hay cosas que definitivamente hay que mejorar. Tenemos un puerto Golfito que está subutilizado, que eso es un puerto que puede ser utilizado. Puerto de Quepos que está subutilizado, el puerto de Punta Arenas está subutilizado y Caldera es el único que está trabajando ahorita, pero muy ineficientemente, donde incluso las unidades contenedoras tienen que salir del puerto por la congestión que existe en este momento, tiene que meterse en lo que llamamos predios, ¿verdad? Que son estacionamientos transitorios y eso está generando costos altísimos, atrasos y por supuesto que esto va a repercutir muchísimo en el costo final a los consumidores, porque todos estos costos claramente va a elevar el costo final, va a encarecer la calidad de vida de los costarricenses y por supuesto que por todas estas ineficiencias estamos ahorita sufriendo esta terrible inflación que estamos viviendo, cosa que para nosotros un 11% es altísimo. Para otros países un 11% es una bendición, pero lo cierto es que siempre hemos tenido una inflación muy manejable. Por otra parte, el tema de las costas tiene que manejarse no solamente desde una visión país, hay que manejarlo desde una visión regional, porque cuando pasamos el Surquín es otro mundo, aquí es otro país. Cuando pasamos allá la Vuelta del Aguacate, eso es otro país. Cuando pasamos el Cerro de la Muerte y bajamos, eso es otro país también. Y nosotros tenemos que manejar visiones regionales. Yo siento que se ha perdido mucho la visión regional, se ha perdido mucho ese intercambio de ideas y soluciones con liderazgos regionales y a veces las mesas de diálogo terminan siendo mesas de berreo. Yo creo que hay que llegar a ser parte de las soluciones. Me parece que tal vez ese modo ejecutivo que tiene el presidente de la República puede servir precisamente para que las cosas se puedan solucionar. Yo tuve la experiencia de haber trabajado también como consultor externo del Banco Mundial y Banco Mundial tiene una manera muy interesante de trabajar. De hecho, yo entiendo muy bien la manera de trabajar de don Rodrigo precisamente porque el Banco Mundial trabaja de esa manera, trabaja de una manera muy ejecutiva. Y el hecho de trabajar de una manera ejecutiva hace que las soluciones lleguen de una manera muy pronta porque primero existe una gran cantidad de ideas que se van ordenando de una manera prioritaria y por supuesto el desarrollo de estas ideas va acompañado no solamente de las personas que lo presentan, sino que de los recursos y también de todo el tema ambiental. Entonces yo creo que todo esto tiene que ir de la mano para poder entender cómo es que se solucionan las cosas en las costas. El tema de APM Terminals que estabas mencionando ahorita, esto es un tema grandísimo que realmente hay que buscarle una solución, porque ya no se trata solamente de brindarle seguridad jurídica a una empresa que es operadora, ¿verdad? Evidentemente de un patrimonio nacional como es un puerto, sino que también tiene que buscarse condiciones para que el ecosistema logístico, el ecosistema que ya existía alrededor del tema de la logística, continúe siendo un ecosistema que le permita la oportunidad de la provincia de desarrollarse. Yo creo que la provincia ha perdido mucho en estos años. Yo creo que no quisiera ser de estos que dan malas noticias, ¿verdad? Y tampoco ser de estas personas que crean algún tipo de idea o un post-truth que no debería ser. Pero sin ser conspiranoico, sí, yo creo que va de la mano el aumento de la criminalidad, el aumento del crimen organizado, con la cantidad de despidos y la cantidad también de todo el ecosistema logístico que se ha destruido en Limón precisamente por la concentración de negocios dentro de APM. Eso no está bien, es una situación que tiene que corregirse y por supuesto que esto no va a afectar la seguridad jurídica de la empresa porque va a continuar operando ahí durante los años que le resten, pero sí es brindar condiciones sociales adecuadas para que la provincia tampoco caiga, ¿verdad? Pues en ese problema social en el que ya estamos cayendo, en el que ya estamos, precisamente a falta de empleos, a falta de oportunidades y por supuesto que muchos de los negocios locales se han ido cerrando precisamente por esa concentración. Así que yo creo que sí, ahí donde el gobierno sí le está haciendo falta bastante, no solamente definir hoja de ruta nacional a través de un plan nacional de desarrollo, sino que también poder gestar propiamente en las costas y en la zona sur-sur y en la zona norte, precisamente esas visiones regionales para poder desarrollar en los próximos años, por lo menos lo que se pueda, porque 4 años no son suficientes para poder darle desarrollo a ese gran letargo que existe entre las zonas costeras y el centro del país. Claro.
Mario, yo creo que vos coincidirás conmigo y con muchas personas que creemos que analizar un gobierno por los primeros 100 días es muy egoísta, o sea, es muy infame porque realmente hay un proceso de acomodo, ver la lógica, reclutar a la gente. Vemos que hubo una segunda ronda y prácticamente en cuestión de días, bueno, inclusive hay críticas de que las secciones ordinarias y extraordinarias que no que se presentó, pero es que realmente no había ninguna certeza de ganar. Era imposible tener en una gaveta ya los proyectos de ley y saber a qué se enfrentaba el gobierno. Sin embargo, también uno podría pensar que para hacer tan poquito tiempo hay una lista enorme. A mí hasta que realmente me abrumaba tratar de montar todas las cosas que me parece que son relevantes y que representan alivios para el país en este momento. Además de que se debe debatir entre lo urgente, lo inmediato, lo importante, el incendio, ¿verdad? O sea, realmente es una tarea complicada. Yo sé que criticar es muy fácil, pero habría que estar ahí, ¿verdad? En ese equipo y el gobierno se ha quejado de que los mandos medios también están haciendo lo suyo para que el gobierno no pueda lucirse, para que no avance, haciendo críticas, filtrando información, haciendo la despía con los medios de comunicación y saboteando en sí la labor. Este, cuando pensamos en acciones rápidas, en estas pequeñas batallas que podrían hacer que se gane al final de cuentas una guerra, Mario, ¿qué otras oportunidades crees vos que podrían ser movimientos virtuosos cuando se acabe este año, digamos, y ya esperemos, ¿verdad? Ya el arroz sea una historia, el aguacate sea historia del pasado, los medicamentos tengan precios normales, competitivos. ¿Qué otras grandes batallas o pequeñas batallas, pero con mucho impacto, podrían ser oportunidades para que el gobierno pueda continuar con este ritmo de pedaleo? Yo, Luis Fernando, te voy a dar lo que considero que es la pequeña gran batalla del gobierno. Y yo creo que el gobierno, y lo ha hecho bien, que yo coincido con eso, si usted, si estuviera en los zapatos de ellos, lo hubiera hecho igual. Hay un plan B del gobierno teórico y lógicamente no es que en la realidad sea así, pero bueno, qué podemos hacer desde el Ejecutivo que no tenga que ver con la Asamblea Legislativa? Y si el gobierno se concentra, Luis Fernando, en que el Estado funcione mejor en lo que corresponde al Ejecutivo, yo creo que a la gente la va a tener bastante contenta. eh, Cosas como ese tema de que se tenían gavetado ahí un permiso en alguna oficina del Ministerio de Obras Públicas para darle acceso a una zona franca que iba a generar empleo y que el gobierno lo haya hecho. Eso a la gente le gusta. Temas como la famosa discusión de que no se sabía si los puentes Bailey eran propiedad de la Comisión Nacional de Emergencias o propiedad del MOP. Entonces, como no se sabía, entonces el puente Bailey no se podía mover. Bueno, ahí se mandaron los puentes Bailey, ya quedará la instalación o el armado de los... Entonces, yo creo que si el presidente sigue dando señales de que está haciendo cosas diferentes o que está haciendo cosas que antes no se hacían, yo creo, y ojo, por más pequeñas que sean, es que yo vuelvo a la tesis de principio, y sí, son pequeñas pero se hacen grandes porque no se hacían. Entonces la gente, yo en lo personal, hay cosas, puedo estar en desacuerdo con alguna forma que haya tenido el presidente de presentarlas, pero reitero, no puedo ser mezquino en decir que muchísimas cosas, si no la mayoría de las que ha hecho me agradan. Y me agrada que también, hoy lo decía Luis Fernando, también en una reunión, que este gobierno ha logrado mover las ramas y poner al menos la discusión sobre los temas que tenemos que estar discutiendo. Costo de la vida, siendo el primero. Tenemos grandes deudas, usted lo señalaba ahora, y no hay que, no hay, no, eso no lo podemos. En seguridad hay una gran deuda todavía, y yo eso sí coincido con Dieter, todavía creo que al gobierno y al presidente le falta
cohesionar todas sus buenas intenciones y proyectos, más que en una lista de acciones, parte de un plan estratégico estructurado de dónde queremos ver, cuál quiere que sea su legado en 4 años y cuáles son las 4 o 5 cosas que sí o sí va a sacar adelante, ¿verdad? Y eso no significa que pueda sacar más adelante, pero cuáles son las que sí o sí va a sacar. Y creo que ahí sí hay una oportunidad del presidente de seguir demostrando eso, que el Estado funciona, que se pueden hacer cosas. Es que a mí, por más simple y sencillo que suene, veníamos acostumbrados, y creo que los tres vamos a compartir este criterio, veníamos acostumbrados a un modo de negación, que uno cualquier cosa que decía es, no, no se puede porque tal sector se va a oponer, no, lo otro es que no se puede porque es muy complicado, porque los sindicatos te van a decir que no, no, no se puede porque tal fulano de tal le contribuyó a tal partido. Este presidente con poquitas cosas, sí deja un mensaje de algunas cosas se pueden hacer. Ustedes señalaron algunas, aguacate, arroz, agroquímicos, medicinas, está haciendo esfuerzos que hay que reconocer tampoco, porque ahora sí noto cierto sector de la oposición de que ahora le reclaman al presidente que no ha solucionado en 100 días lo que no se ha solucionado en Décadas. 12, 16, 20 años. ¿Verdad? Eh, y aquí vuelvo, Luis Fernando, algo que no podemos perder de vista. Los costarricenses no somos tontos. Nosotros sabemos que el país, lo que tenga malo no fue que se descompuso en 100 días, ¿verdad? Y la gente eso lo entiende más de lo que los políticos tradicionales creen que lo entendemos, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que si el presidente sigue funcionando y con esas pequeñas cosas que pueda hacer desde el Ejecutivo y apalancándose mucho en el Ejecutivo, va a salir eh, con buenas cosas y va a poner una presión también en los otros poderes de la República para que hagan su parte en toda esta tarea que tenemos que hacer. Quisiera aprovechar un instante para enviar un saludo a Alan V. Rojas, un abogado jovencito, recién graduado, que es fiel seguidor del programa y que a través de su grupo universitario nos hace llegar a otro montón de muchachos jóvenes abogados que se interesan en estos temas y que desde ya empiezan a alimentar ese gusanillo de la sana crítica, del pensamiento crítico. También a doña Cintia Chaverri, a doña Yenori Cordero, a Pedro Arrieta y al politólogo Roger Retana, que siempre nos acompaña y nos apoya con comentarios. Y bueno, ya ha estado ya varias veces invitado en el programa. Didier, estamos prontos a llegar al final del programa y nos quedan dos áreas que analizar. Realmente el tiempo se hace muy corto, ¿verdad? Además de fortalezas y oportunidades, este análisis FODA nos dice que también hay debilidades. Como politólogo, yo esta pregunta te la quería hacer específicamente a vos, porque cuando uno ve al gobierno, un partido nuevo, un presidente que aunque podemos decir el 70% de los costarricenses que está haciendo las cosas bien, pues igual hay gente que decide, gente que no sabe, no opina, hay gente que se mantiene fuera de todo lo político, no le interesa, no es lo suyo, está como decía Pablo Barahona Kruger en Operación Frijoles y realmente no entiende, no sé, o se desentiende, más bien dicho, de lo político. Otros le dan prioridad al fútbol y a otras cosas, pero cuando tenés a una persona que estuvo durante 3 décadas fuera del país, que regresa con mucha fuerza, es ministro, bueno, tiene un conflicto con el presidente en ese momento, se enfrenta a José María Figueres, le gana a José María Figueres, le gana a Liberación, le gana a los medios de comunicación, se encuentra con 10 diputados en la Asamblea Legislativa y de los 10 diputados pareciera que hay un disidente, entonces tiene solo 9 diputados. Esto no deja de ser una debilidad para poder empujar cuando los proyectos que ameriten que pasar por Asamblea Legislativa con 9 diputados no se logra. Liberación tiene, creo que el número más grande de diputados en esta Asamblea Legislativa,
y bueno, pareciera que hay algunos que no saben si apoyar o no apoyar porque se queman a lo interno del grupo, ¿verdad? Como decía Mario, el problema de los partidos políticos es que se hablan a sí mismos, es decir, le hablan al coro nada más, ¿verdad? Como la iglesia, solamente a los mismos miembros de la iglesia y todos se encierran en una burbuja. Adicionalmente de esto, ¿qué debilidades crees vos? Porque la lógica del análisis es tomar lo débil para transformarlo en una fortaleza o inclusive en una oportunidad. Entonces, ¿qué otras debilidades crees vos que el gobierno debe de ir atacando a tiempo para que no se conviertan en un serio problema o en una amenaza? Yo visualizo esta parte del Congreso, pero ¿qué otras cosas crees vos? Don Roger Retana, por ejemplo, decía que él veía como una, digamos, algo en lo cual hay que poner mucha atención, y es que en cualquier momento puede fallar algún miembro del gabinete. Puede salir un acto de corrupción, ¿verdad? Que se escapa de la mano y del ojo vigilante. Y entonces esto podría crear un escándalo y que lo aprovechen los enemigos. ¿Qué debilidades ves vos, Dieter? Debilidades muchas. Es evidente de que pues una administración que es nueva en todo el sentido de la palabra con el tema de la gestión pública, pues claramente va a tener hierros y eso lo vimos reflejado desde el inicio. Al inicio vimos muy dubitativamente a la hora de poder generar decretos ejecutivos que tenían tal vez un pobre contenido jurídico, que tal vez no se ajustaba a la juridicidad establecida en la Ley General de la Administración Pública, en la misma Constitución Política, pues claramente va a existir ese tipo de errores, va a existir ese hierro y por supuesto eso es una debilidad. Lo primero que tienen que hacer es tener una asesoría que sea confiable, una asesoría que sea adecuada para poder trabajar eficientemente la gestión pública. Segundo, pues no generar tanta incertidumbre alrededor de ciertos temas. Por ejemplo, el tema de RITEVE me parece que es un tema que ha generado muchísima incertidumbre por utilizar una figura jurídica que ciertamente no se tiene todavía, pues digamos que, ¿qué te puedo decir? La viabilidad o la fiabilidad de que sea la herramienta jurídica apropiada para poder trabajar con esto. Ciertamente se va a utilizar, pero yo creo que hay cosas que sí tienen que verse con más delicadeza. El tema, por ejemplo, de lo que te comentaba anteriormente, los liderazgos a nivel provincial, siento que les está haciendo muchísima falta gente que conozca apropiadamente las provincias, que conozca apropiadamente la problemática y soluciones de las regiones costeras hacia el norte y hacia el sur-sur, porque pues evidentemente apalancarse únicamente en estadística o únicamente apalancarse en datos sin tal vez tener conocimiento necesario de la zona o como yo llamo, a mí me gusta llamarle a la gente que le hace falta calle, pues evidentemente genera de que tal vez las políticas públicas se quede gente atrás. Y eso es lo que hay que evitar, que se nos quede gente atrás. Por otra parte, siento que también pues el manejo de algunas instituciones tal vez debería de ser un poco diferente porque recordemos que aquí está la trampa a los mandos medios. Aquí la trampa a los mandos medios es algo bastante fregado, así hablando lentico, ¿verdad? Bastante fregado, porque evidentemente un mando medio podría hacerte incurrir en un error, podría hacer incurrir incluso tal vez en algún atraso, ¿verdad? Por algún leguleyo, y pues evidentemente va a hacer que se quede muy mal parada la administración, tal vez al poder ofrecer algo que no se puede ejecutar de manera inmediata precisamente por esa trampa a los mandos medios. Y por otra parte, sí me parece que tal vez el discurso que han manejado algunos ministros y presidentes ejecutivos debería ser un poco más amplio y menos arrogante. Yo particularmente siento que el ministro de Obras Públicas y Transportes es una persona que tiene muchísimo conocimiento, yo admiro su inteligencia, pero tal vez ha pasado de tener demostrar tal vez un poco de fortaleza o un poco de carácter a pasar a tener ahora un poco de arrogancia. Me parece que Rodrigo Chávez en su momento inició así, cuando era candidato y siendo presidente de la República, ha moderado su discurso y más bien su discurso es más de pueblo, su discurso es más abierto, su discurso es más cercano, más fraterno, cuando el discurso del ministro de Obras Públicas es más bien confrontativo, como un discurso un poco arrogante, y creo que debería bajarle unas 3 rayitas más o menos, ¿verdad? El tema del carácter y que no confunda carácter con arrogancia, porque hay una delgada línea, ¿verdad? Que puede diferenciar una cosa de la otra. Me parece que estos elementos, pues evidentemente podrían pasar factura, porque si
el ministro de Obras Públicas y Transportes, que en este momento me parece que es el que tiene como más visibilidad después del presidente, continúa con una línea arrogante, una línea que sea muy agresiva o que sea muy confrontativa, podría hacerle daño al presidente, por supuesto que sí, al tener una persona que lo podría contaminar un poco de ese anticuerpo. Yo creo que, pues, tiene buenas intenciones, pero de buenas intenciones está plagado el camino al infierno, dicen, ¿verdad? Y yo creo que sí, tal vez hay que moderar un poco el discurso, el tema de los mandos medios y, por supuesto, esa deuda histórica que se ha tenido con las zonas periféricas del país, hacerlo de una manera inteligente, manejado con la gente que sabe que se embarrialen un poco las botas en esas zonas, como lo hizo en Cruzitas. Eso fue algo fenomenal. Y yo creo que tiene que hacerlo también en Guanacaste, tiene que hacerlo también en San Carlos, tiene que hacerlo allá en la región Brunca y, por supuesto, aquí en la zona de Limón, que tanto lo necesitamos. Quisiera enviar un mensaje de agradecimiento a Priscila Alvarado, que dice que admira muchísimo a los invitados, la calidad del análisis y bueno, la gratitud por supuesto también es de nosotros que se tome el tiempo para ver el programa. Mario, ¿qué otra debilidad sentís vos que es algo en la cual el gobierno debería de poner atención y procurar de alguna manera convertir esto en una oportunidad o en una fortaleza? ¿Qué crees vos que se nos queda fuera del análisis, por lo menos de esto que nos ha permitido ver el gobierno en estos primeros 100 días? Luis Fernando, solo también para dar la otra cara de la moneda de lo que ustedes decían sobre lo del partido. El no tener partido, para mí también el presidente lo podría convertir en una fortaleza, ¿verdad? Porque no está amarrado a las estructuras partidarias tradicionales. Si me nombró a mí ministro, por decir un ejemplo, y no doy la talla, me puede quitar y no está tocando a nadie en el partido. Eso puede ser también una oportunidad. Creo que la principal amenaza, y no sé si ustedes van a coincidir ahora que tenemos, y en estos momentos es que estamos navegando aguas internacionales complicadas, ¿verdad? El contexto en que eh, estamos desenvolviéndonos a nivel internacional no deja de ser Reto, retador, sí. ¿verdad? Y hay temas que, por más que se tengan buenas intenciones en el país de resolver, sale muy de nuestras manos. Aquí es donde yo creo, y ustedes hablaban de nearshoring y todo, Costa Rica tiene enormes ventajas, ¿verdad? Es un país pequeño y más bien deberíamos ver en este contexto internacional, tristemente eso no es algo que vaya a pasar ni en un mes, ni en 2 meses, ni en un año, tal vez que veamos los frutos, pero sí en este contexto internacional, y ustedes lo decían ahora con el nearshoring, que es algo en lo que deberíamos trabajar tal vez hasta más agresivamente, ¿verdad? Víctor ahora señalaba lo de los puertos. Yo incluso me voy todavía un paso atrás de lo que dice Víctor. O sea, tenemos el puerto, los puertos en Limón, que son los puertos más importantes del país, si los tomamos en su conjunto, y no podemos sacar la carretera a Limón. El otro día tenía que ir al aeropuerto a recoger a una persona, de llegar al aeropuerto, que también vía aérea es el principal salida de exportación de nuestros productos aéreos, y es complicadísimo. La 27 a veces ya hace un parqueo, y eso que está mejor que la carretera a Limón, ¿verdad? Pero si nosotros no nos ponemos serios con esos proyectos, de nada vamos a hacer con tener un puerto maravilloso en Limón, otro en Caldera o en Golfito. Es que ahí hay una labor que yo creo que en obra pública, y es una lástima que creo que eso sí hay que reconocerlo, que el PAC estaba haciendo en su último gobierno un esfuerzo por revitalizar obra pública. Bueno, nos caen los casos De corrupción. de corrupción y se fue al carajo todo ese esfuerzo, pero yo sí creo que como país tenemos que retomar esto. La carretera Limón es indispensable. Es que yo me pongo a pensar y como país debería ser esos tres, si tomáramos solo eso,
ampliar la 27, mejorar el acceso al aeropuerto y sacar la carretera Limón como proyectos estrella de infraestructura, eso debería ser, eh, porque estamos hablando, Víctor lo podrá decir con mucha mayor propiedad, esos son nuestras joyas logísticas. Y esas son las cosas, Luis Fernando, que todavía yo creo que esa debilidad en cosas que no se han hecho y no se han hecho bien, todavía el gobierno, este o el que venga, tiene enormes oportunidades de decir, bueno, vamos adelante. Y ahí Dieter también lo toca con muy buen criterio. Tampoco podemos perdernos, y en eso sí creo que el ejemplo que pone del ministro de Obras Públicas, tampoco podemos perdernos solo en lo que no se ha hecho, porque se ha concentrado mucho en lo que no se ha hecho. Y estoy de acuerdo, lo de Riteve es algo que a mí, el que se haya dejado vencer el contrato y no se haya sacado a licitación, a mí me llama muchísimo la atención, por decirlo lo menos. Pero bueno, ya eso no se hizo. Busquémosle una solución y concentrémonos en lo que se puede hacer, no solo en eso, en cosas mucho más importantes que eso, porque en infraestructura todavía tenemos también otra enorme deuda. Entonces yo creo que el presidente tiene que presentarnos todavía un plan coherente en infraestructura, en seguridad, reitero, y al menos diría yo que en educación, porque en educación todavía el desarrollo de provincias como Limón, como la región norte, Guanacaste, Punta Arenas en toda su extensión y nuestra región sur, no meto ahí a Pérez Celedón, está amarrada a lo que podamos hacer en capacitar mano de obra. Yo siempre he dicho que Limón, con la capacidad que tiene bilingüe, ahí tenemos una oportunidad de oro, ¿verdad? En Guanacaste tenemos ahí para un desarrollo de energías renovables enorme y abrir ahí un polo de investigación y que vengan aquí a un centro de investigación y desarrollo en lo que quieran. Entonces, esa visión regional tiene que ir amarrada también al potencial que cada región tiene y a las debilidades que cada región tiene también, que tenemos que solucionarlas. Ahí creo que el presidente tiene enormes oportunidades de trabajo. Genial. Yo esta semana tuve una reunión con un ministro consejero de Casa Presidencial, quien me dijo que iba a hacer llegar este programa al presidente. Y yo, aprovechando este impulso que le diste a la idea, porque me parece brillante y hay que rescatarla, Mario, que realmente esta segunda etapa, digamos, para poder mantener el ritmo y seguir empujando el país y hacer de esta administración realmente algo virtuoso. Recuerdo las palabras de Rolando Araya, cuando Rolando Araya fue nombrado ministro del MOP en el gobierno de Luis Alberto Monge, saliendo de un gobierno terrible, ¿verdad? Con consecuencias profundas en lo económico, en el estudio y demás. Rolando Araya lo nombra ministro del MOP y él se va directamente a la Asamblea Legislativa, como ministro del MOP a la Asamblea y dijo, vea, el país con este proyecto lo sacamos adelante. Empezamos a mover el cultivo. Recordate que también Luis Alberto Monge le dio muchísimo apoyo a la parte de agroindustrial, que hoy en día pues nos dio el pase. Ahora también exportamos servicios, tecnología y inteligencia, intelecto, cerebro y todo lo que vos querás, pero la primera etapa de la primera fase fue con productos, con alimentos, ¿verdad? Y ahora tenemos el potencial de los alimentos y además la inteligencia de un montón de muchachos jóvenes que pueden crear valor agregado. Entonces yo, aprovechando tus palabras, Mario, yo quisiera llevarle este mensaje no solo al presidente, sino también a don Luis Amador, de que definitivamente lo que tiene que hacer es, como vos bien lo decís, ya no quejarnos más del pasado, ir a la asamblea y buscar que estos 3 o 4 proyectos vayan por la vía rápida, expedita, y yo no creo que haya oposición de parte de nadie, porque lo que realmente haría sería levantar a Limón y aprovechar esta oportunidad de nearshoring, acercarnos a Punta Arenas, que tanto necesita empleo y oportunidades, acercarnos a Guanacaste, que vos decís es virtuoso en la cantidad de cosas que Guanacaste nos puede dar,
tiene un clima que se dice, yo no sé si es una leyenda urbana, que en algún momento hasta Disney quiso abrir un parque en Guanacaste por un tema climático, por lo plano, por el sol, por la energía y demás. Entonces, realmente sí, creo que es un gran consejo, Mario, que le estás dando al ministro y al señor presidente. Ahora, para cerrar el programa, yo quisiera hacerles un pequeño resumen de lo que yo visualizo como las muy probables amenazas que va a enfrentar el presidente. Y es que tenemos un gobierno que no solamente se ha comido la bronca en algunas áreas, sino que adicionalmente pues, se ha confrontado a grupos poderosos, a medios de comunicación, grupos empresariales, al semanario Universidad, tenemos periodistas que se llaman independientes que también tienen la guerra abierta definida al presidente, tenemos esa fauna de industriales de los alimentos, de los agroquímicos, algunos importadores que son acaparadores de mercados, tenemos intermediarios, grupos de pensionados de lujo, una confrontación también con la Asamblea Legislativa, eh, crítica al Poder Judicial. Tenemos a los muchachos de la Universidad de Costa Rica desde ya dando las primeras señales de gritos de guerra si les tocan el FES en un momento en donde, como vos bien lo decís, la economía mundial nos estaría haciendo pensar en reducir gastos, en recorte de gastos, en buscar la eficiencia. ¿Por qué no que la Universidad de Costa Rica aprenda a competir, que también cobre la matrícula al que no tiene necesidad y le dé todo el apoyo al que sí la tiene, al que necesita? Eso haría muy eficiente. Tenemos además una confrontación con otras divisas políticas. ¿Qué otras amenazas ves vos, Didier, que vos crees que debería de tomarse en consideración para que el impulso no se caiga? ¿Cómo podríamos hacer de estas amenazas oportunidades o fortalezas? Yo creo que aquí hemos dejado de lado un poco también el tema internacional y yo creo que es importante porque Costa Rica no se escapa del concierto de las naciones. Nosotros somos un país sumamente dependiente pues de nuestros socios comerciales y por supuesto también de cualquier evento internacional. Yo creo que la política exterior tiene que ser una política exterior fina, que tiene que ser adecuada evidentemente para poder aprovechar todos los elementos que se vayan dando en el paso del tiempo y no necesariamente hablar de lo doméstico. Yo creo que lo doméstico tenemos material de sobra para poder nosotros generar soluciones y tenemos muchísimas personas que pueden ayudar en estos aspectos, no solamente desde lo civil, sino que también algunos funcionarios públicos o algunas juntas directivas que tienen la capacidad para poder tomar decisiones y poder arreglar las cosas, a veces hasta sin intervención directamente del Consejo de Gobierno. Pero el tema internacional yo creo que es muy importante porque claramente, pues, la política exterior que ha tenido Estados Unidos, por lo menos en estos últimos años, estos últimos 2 años, ¿verdad?, de la administración de Joe Biden, a mí en lo particular no me ha gustado para nada, no me ha gustado definitivamente pues, cómo se han manejado las cosas. Y es claro de que esto ha sido algo que nos ha golpeado y ha repercutido mucho en nosotros costarricenses y aunque es algo que nosotros no podemos manejar, es algo que sí podemos tal vez de alguna manera visualizar a futuro y que podemos tomar las medidas precautorias, ¿verdad? Para que tengamos la posibilidad de aprovechar en diferentes espacios todo aquello que sea necesario. Por eso que yo veo muy acertado de que el gobierno de la República pues haya iniciado las negociaciones para poder integrar la Alianza del Pacífico. Igualmente me parece muy importante también empezar a hablar de una negociación de un TLC con Ecuador, que es un país que a pesar de que lo vemos lejano, es un país que es frontera con nosotros y además de que tenemos muchísima afinidad comercial. Muchos costarricenses no sabemos, pero de Ecuador tenemos muchísima afinidad comercial porque por aquí salen muchos de los productos ecuatorianos hacia Europa. Ajá. Aquí se hacen pues el ingreso de mercancías agrícolas que entran por el Pacífico y salen por el puerto de Limón y esto evidentemente genera un tráfico importante de comercio que tal vez no tenemos una seguridad jurídica en este momento que sí lo podríamos llegar a tener con un tratado de libre comercio. De igual manera, todos aquellos pues elementos comerciales que nosotros podamos buscar como mecanismos para inversiones recíprocas es importante. Por ejemplo, estos días he escuchado acercamientos con el gobierno de Japón que para mí sería importantísimo poder tener un tratado de libre comercio con Japón, que es una de las economías más grandes del mundo y aún no tenemos un tratado de libre comercio con ellos, de la misma manera que lo tenemos con China y con toda la Unión Europea.
Entonces, yo creo que el tema de las relaciones internacionales es sumamente importante también, todo aquello que tenga que ver con oportunidades, pero también con temas políticos. Ciertamente, pues el gobierno de la República le dio el voto para la Secretaría General de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, se lo dio el voto al candidato que tenía Nicaragua, y aunque ha generado una reacción negativa por parte de algunos sectores de analistas y de miembros de la prensa también, pues ciertamente me parece que esta es una movida estratégica porque creo que a futuro genera algún tipo te podría decir tal vez algún tipo de compromiso para con Costa Rica a nivel diplomático. Y esto es importante porque si lo está manejando de esta manera, pues es evidente que tenemos que buscar nosotros la manera en la cual ganemos. Pero sí, tenemos que buscar aprovechar todos los mecanismos que tengamos a mano y tenemos que tratar de tener las mejores relaciones con los países aliados a nosotros y evitar las confrontaciones con Nicaragua, que ya hemos visto que cada vez que hay confrontación con Nicaragua afecta muchísimo el flujo de comercio internacional hacia Centroamérica, que no podemos olvidar en nuestro principal socio comercial, en segundo lugar después de los Estados Unidos. Entonces, tampoco podemos obviar, ¿verdad?, una situación tan nefasta para nuestra economía en el tanto estemos nosotros constantemente con confrontaciones con Nicaragua. Igualmente, poder aprovechar todas las oportunidades que tenemos con el Caribe. Yo siempre he sido un gran crítico con el tema del Caribe, porque aquí tenemos al frente del Pacífico, no tenemos absolutamente nada, solo la isla del Coco, nada más. Pero aquí, hacia el Caribe, tenemos más de 42 millones de habitantes, tenemos un tratado de libre comercio con el CARICOM y no lo aprovechamos. No lo estamos aprovechando de la forma adecuada y yo creo que ya es momento que empecemos a aprovechar Costa Rica y particularmente Limón como una plataforma precisamente para el CARICOM por la afinidad cultural, por la afinidad de lenguaje que tenemos también con esa zona y por supuesto por todas las ventajas que tenemos aquí al estar nosotros en el continente, no tener tanta afectación de fenómenos naturales y por supuesto aquí podemos ser un centro de convenciones, un hub logístico, un hub a nivel de aeroportuario. Hay muchas cosas que se pueden hacer también que podría ser punta de lanza para poder aprovechar todos estos mecanismos comerciales y diplomáticos que también tenemos nosotros por acá. Claro. Bueno, pues yo quiero agradecerles a ambos el tiempo. Yo sé que hoy fue una jornada un poquito más larga, es una edición especial, un análisis de estos primeros 100 días de gobierno. Mario, no sé si querés en un minuto algunas palabras, cerrar tus ideas, resumir y, en fin, el tiempo es tuyo. No, yo más bien, Fernando, agradecerles la atención, a vos, a Dieter, a todos los que siguen el programa. Yo creo que estamos en tiempos de cambio, ¿verdad? Creo que a veces hemos venido dándonos en el país muy duro, ¿verdad? Y hemos venido haciendo un tipo de política, si se quiere, tribal, los de aquí Ah, contra los de allá, los malos contra los buenos. eh, y creo que hay que abandonar eso, ¿verdad? Aquí, si a un gobierno, sea del partido que sea, o sea, quien sea el presidente, le va bien, a todos nos va a ir bien. así. Si le va mal, a todos nos va a ir mal. Y lo que tenemos que esperar es que ponernos a trabajar todos, y hablo todos, la gente que está en el Ejecutivo, que está en el Legislativo y nosotros los ciudadanos para sacar este país adelante. Y eso implica que a veces tenemos que ponernos de buen humor y no de mal humor, como a veces noto que la gente amanece, ¿verdad? Y olvidarnos también de algo que nos ha metido la política tradicional, y yo eso sí lo reitero cada vez que puedo, de que las cosas a veces no tienen que ser A o B. No es un tema de que si no hago A tiene que ser B. A veces hay C, D, E, F, y si no podemos construir una G, H, I de soluciones. Entonces, esa sería mi reflexión, que nos pongamos a pensar en positivo, y a trabajar en positivo. Mario, muchísimas gracias. Dieter, en un minuto, un cierre, por favor. Bueno, primero que todo, pues agradecerle al público que nos ha sintonizado, quien nos debemos. Un saludo a Mario, que de verdad que es un contertulio que he respetado, me ha gustado mucho el análisis, lo he disfrutado muchísimo y el tiempo ni lo he sentido. Y por supuesto que a vos, Luis Fernando, porque por la confianza que me estás brindando de poder pues, generar este tipo de criterios y externarlos aquí a través de este canal que ha sido muy seguido y que es muy importante. Y yo sé que
Muchas personas coincidirán, otros tal vez no coincidirán con nosotros, pero lo importante aquí es precisamente la diversidad de ideas, que podamos generar criterio, no solamente contenido, criterio, opiniones, y pues aquí estamos, ¿verdad? Para continuar analizando las cosas que están pasando, no solamente lo bueno, también hay cosas que hay que analizar desde la perspectiva negativa, pero buscando siempre soluciones, porque Costa Rica solo es una, y al final tenemos que ser parte de las soluciones y no solo ser espectadores de las cosas que están sucediendo. Pues bueno, yo quedo muy satisfecho y muy agradecido con ambos. La verdad que creo que no solamente pasamos por un análisis bastante comprensivo de la situación de estos primeros 100 días, sino que además al escucharlos a ustedes y al verlos plantear algunas propuestas, creo que si nace una palabra, una frase, es que tenemos que darnos la oportunidad de soñar. O sea, hay todo por hacer. O sea, estamos como con un cuaderno en blanco y no importa qué haya pasado y que hayamos tenido gobiernos nefastos. Y bueno, al final de cuentas es triste, los actos de corrupción, dejémoslos atrás, pero pongamos a partir de ahora todo el esfuerzo, como bien dice Mario, desde cada una de las trincheras, desde nuestras profesiones, desde nuestros hogares, desde la educación a los niños, cuidar el ambiente, cuidar el trabajo, cuidar la patria, porque solo tenemos una, Lidia. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Muchísimas gracias a ambos de nuevo y muchísimas gracias a usted que se tomó el tiempo de acompañarnos una semana más. Les deseo muchísimo éxito, muchísima salud y démonos la oportunidad de soñar. Sigamos soñando y nos vemos muy pronto en otra entrega del Foro 506. Buenas noches y muchas gracias.